A ver, ¿qué pueden tener en común un ladrillo, algo tan simple, y la historia de China? A primera vista parece que nada, ¿verdad? Pues la conexión es mucho más profunda de lo que parece y nos cuenta una historia increíble sobre cómo se construyen las civilizaciones. Fijémonos en estas dos imágenes. A la izquierda, un bloque de barro, simple, tosco. Es uno de los ladrillos más antiguos jamás encontrados, de la antigua Jericó. A la derecha, el trabajo súper detallado y complejo de una pagoda china. El contraste es brutal. La pregunta es obvia. ¿Cómo se llega de un punto al otro? Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Nos vamos a embarcar en un viaje que empieza en los mismísimos inicios de la civilización, nos lleva a la China imperial y, ojo, acaba en nuestro mundo moderno. Todo para entender cómo se construyen las sociedades, y no solo con ladrillos. Vale, pues empecemos por el principio de todo. Mucho antes de los imperios, antes incluso de que existiera la escritura, ya estaba el ladrillo. Un invento que, casi sin darnos cuenta, puso los cimientos de todo lo que vino después. Y es que el viaje del ladrillo es impresionante, el más antiguo conocido, del Neolítico, encontrada en Jericó. Luego en Mesopotamia se convirtió en la pieza clave para levantar las primeras grandes ciudades, los zigurats. Imaginaos. Y claro, llegaron los romanos con esa mente para la ingeniería que tenían y lo convirtieron en una industria. Construyeron un imperio entero con ellos. Así que, como vemos, el ladrillo no es solo un trozo de barro, es un termómetro del progreso. Aquí está una de las claves, el gran salto tecnológico. Al principio, el ladrillo se secaba al sol. Fácil, sí, pero con la primera lluvia, se deshacía. La invención del ladrillo cocido, eso lo cambió absolutamente todo. De repente teníamos un material que aguantaba lo que le echaran, resistente. Y eso significaba que se podían construir ciudades para siempre, una auténtica revolución silenciosa. Y con esa idea de construcción duradera en mente, viajamos a China. Aquí es donde la historia del ladrillo y de la construcción en general alcanza una escala, monumental. Y aquí tenemos que hablar de un personaje clave, Shi Huangdi, el primer emperador. Estamos en el siglo III a.C. Él consigue unificar todos los reinos de China que llevaban siglos en guerra, y para proteger su nuevo y gigantesco imperio, se lanza a uno de los proyectos de construcción más bestias de la historia. Para que nos hagamos una idea de la locura que fue aquello, miremos este número. Más de 21.000 kilómetros. Es difícil hasta de imaginar. Es la longitud total de la Gran Muralla, sumando todas sus partes a lo largo de la historia. De hecho, su nombre en chino, Changcheng, significa algo tan simple y a la vez tan potente como la larga muralla, una auténtica proeza. Claro, todos pensamos en la muralla como una barrera gigante para que no entrara nadie, ¿no? Una línea infranqueable. Pero, ¿y si su propósito real fuera mucho más astuto, mucho más estratégico de lo que parece a simple vista? Y aquí está el giro. La verdadera genialidad de la muralla no era tanto parar a un ejército de golpe, sino atacar su punto débil, la logística. La caballería nómada, que era la gran amenaza, podía cruzarla, sí, pero ¿y luego qué? Sin sus caravanas de suministros, sin comida, sin refuerzos, estaban atrapados y condenados. La muralla no era un escudo, era un arma logística, brutal. Y este es el punto crucial, la conexión. Shi Huangdi fue un constructor increíble, sí, pero no solo usó ladrillos de barro. Sus construcciones más importantes, las que de verdad han durado, estaban hechas de ideas. Para que ese imperio no se desmoronara, el emperador lo unificó todo. Construyó carreteras, unificó la moneda, los pesos, las medidas, pero la reforma más potente, la que de verdad unió a China para siempre, fue estandarizar la escritura. Creó, por así decirlo, un ladrillo cultural con el que todos, sin importar de qué región vinieran, podían construir una identidad común. Y aquí es donde todo encaja. Es la idea central. Igual que con los ladrillos físicos se levanta un edificio, con las ideas fundamentales, con esos ladrillos culturales, se construye una civilización entera. Y la escritura fue solo el primer ladrillo, porque luego China inventó el papel, la tinta y la imprenta, 5 siglos antes que Gutenberg. Estas tecnologías, sumadas a filosofías como el confucianismo o el taoísmo, que daban cohesión social, fueron el cemento y los ladrillos que crearon una de las culturas más sólidas y continuas de la historia de la humanidad. Vale, ahora vamos a juntar los dos hilos de la historia, los ladrillos de verdad y las ideas, esos ladrillos culturales. Vamos a ver cómo ese doble legado sigue vivito y coleando hoy en día.
Fijaos, miles de años después, ese humilde ladrillo sigue inspirando a los arquitectos más top. Tenemos el interior de la Biblioteca Felix Exeter en Estados Unidos, que es una maravilla, o la Casa Termitera en Vietnam con esa fachada perforada que imita un nido de termitas para ventilarse sola. Una pasada. Es la prueba de que este material milenario sigue dando mucho juego. Y claro, la historia cierra el círculo en China. Edificios supermodernos como este, el Pavilion 4 en Shanghái, demuestran que el ladrillo sigue siendo un material de vanguardia, justo en el lugar donde ayudó a levantar un imperio. Hay una frase del gran arquitecto Louis Kahn, que fue quien diseñó la biblioteca que acabamos de ver, que lo resume perfectamente. Él decía, «El ladrillo siempre me estaba hablando. Estás perdiendo una oportunidad». Entendió que hasta en lo más simple, en lo más básico, hay un potencial increíble si se sabe mirar. Una oportunidad de hacer algo grande. Y esto nos lleva a la pregunta final, la reflexión. Si los ladrillos físicos y las ideas compartidas construyeron el pasado, ¿cuáles son los cimientos de nuestro mundo actual? ¿Qué ladrillos, tanto físicos como intelectuales, estamos usando para construir el futuro? La historia nos enseña que a veces las elecciones más sencillas son las que tienen un impacto más duradero.